Para simular un capitoneado en uno de nuestros moldes vamos a utilizar la herramienta puntada de capitoneado. Esta funciona de la siguiente manera. Primero, con el clic izquierdo seleccionaremos el molde al cual le queremos aplicar el capitoneado, por ejemplo esta espalda. Luego, también con el clic izquierdo vamos a seleccionar dos puntos del segmento que queremos que sirva como guía para posteriormente elegir la orientación de este capitoneado. Por ejemplo, voy a seleccionar el centro del molde. Una vez concluida esta operación, va a aparecer esta ventana en la cual vamos a configurar todo lo referente a dicho capitoneado. Aquí donde dice tipo vamos a elegir entre un capitoneado simple o uno cruzado. Capitoneado simple sería una serie de puntadas paralelas al eje que yo elegí, definidas por toda la configuración de aquí, la configuración de esta parte de la ventana. Si yo elijo tipo cruzado, vamos a tener un capitoneado que va a hacer la conjunción de dos líneas o dos grupos de líneas de puntadas en dos sentidos diferentes. El clásico capitoneado cruzado. ¿Okay? En este caso vamos a empezar por el simple. Aquí en tipo de línea voy a elegir el tipo de puntada. Yo quiero puede ser una puntada simple, una puntada doble, una triple puntada. Aquí en este cuadro elijo las medidas que quiero que tenga cada una de las puntadas de este capitoneado. En A voy a elegir la distancia entre la primera puntada y la segunda, aquí está por ejemplo en 2 centímetros. En B la distancia entre la segunda puntada y la tercera, en este caso voy a poner 1 centímetro por ejemplo. Y C, que va a ser la distancia entre grupos de puntadas. En este caso lo dejamos en 3 centímetros o por ejemplo a 6 centímetros lo variaremos. ¿Ok? Si yo doy clic en aceptar, observaremos aquí el capitoneado en un solo eje paralelo al centro del molde. Si yo me paro sobre este capitoneado, vemos que se colorea de rojo. Si yo hago clic derecho, accedo nuevamente a la ventana de configuración. En este caso vamos a probar un capitoneado cruzado, por ejemplo. Cuando nosotros activamos la opción cruzado, aparecen estas dos opciones que antes estaban desactivadas, en las cuales vamos a indicar el ángulo en el que queremos que se aparezca este capitoneado y a su vez el ángulo que queremos que existiera en el cruce. En este caso, el capitoneado en 45 grados va a ser un capitoneado en este sentido, como yo estoy moviendo el cursor, y el cruce va a ser que la otra puntada, o sea la segunda puntada, se cruce a 90 grados de la primera, o sea que se genere un ángulo recto. Vamos a ver qué pasa. Doy clic en aceptar y aquí vemos el capitoneado como yo les aclaré. Vamos a hacer clic derecho nuevamente sobre el capitoneado para volver a entrar a la ventana de configuración. Y aquí a su vez lo que vamos a hacer, vamos a elegir, en vez de una puntada simple, vamos a elegir uno de los tipos de zigzag. Vamos a dar clic en aceptar y vemos que ahora el capitoneado, además de ser una puntada, tiene un zigzag simulando una bordadora o una puntada de overlock. Si yo hago clic derecho nuevamente, accedo a la ventana de configuración y aquí puedo volver a cambiar los valores. Vamos a entrar en detalle en algunos campos más que todavía no explicamos. Aquí en previsualización, en estos campos vamos a configurar todo lo respectivo a este zigzag, ¿verdad? En este caso, en el ancho vamos a tener la cantidad de centímetros que queremos que haya entre puntada y puntada del zigzag. Vamos a variarlo, por ejemplo, a 1 centímetro. Y en altura tenemos la puntada de este zigzag. En este caso me aparece este 3 porque coincide con
la sumatoria de estas dos distancias, o sea, de A y B. Quiere decir que este zigzag va a tener la misma altura que la costura. Si yo, por ejemplo, lo hago más angosto, por ejemplo 2 centímetros, y damos clic en aceptar, ahora vemos que el zigzag es más pequeño que las otras costuras. Vamos a hacer clic derecho sobre él nuevamente. En este caso vamos a eliminar el zigzag y vamos a hacer esto ondulado, por ejemplo, y vamos a volver a dar la misma medida. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos también a variar la configuración del punteado. O sea, en este caso tenemos que cada segmento de ese punteado va a medir 1 centímetro y la separación entre ellos va a ser de 3 milímetros. En este caso le voy a hacer un largo de puntada de 0.8 milímetros y una separación de 0.2. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos entonces la puntada con un zigzag ondulado, con una puntada más cerrada. Y por último, vamos a hacer clic derecho nuevamente para poder entrar a la ventana de configuración. Si yo hago clic aquí donde dice externo a la costura, el capitoneado se va a extender a todo lo que va a ser el molde cortado, ¿verdad? Incluyendo el centímetro de costura que yo le agregué en todas las caras del molde y los 3 centímetros de costura que yo le había agregado previamente en el ruedo del molde.